Maus. La historieta de Maus es una novela gráfica en la cual despierta un sentimiento de amor y nostalgia a medida que se va leyendo, porque fue una historieta de muchos acontecimientos dolorosos en la que se vivió en aquella época. Fue escrita por en el cual cuenta la historia de su padre, quien cuenta su existir como un judío polaco, dotado con detalles de lo que pasó en el Holocausto, que fue un crimen contra los judíos. Sin palabra alguna, esto fue una historieta en donde hubieron muchas víctimas, supervivientes y héroes. Adolfo Hitler decía que sin duda alguna los judíos eran raza, pero no humanos. Ahí miramos el odio, el racismo, el nacionalismo que tenía él. Y también se ve el trabajo forzado, la discriminación, la violación de los derechos y el secuestro. Esta novela, el autor representa a los humanos como diferentes tipos de animales, entre los cuales encontramos ratones, que son representantes los judíos, gatos personificados a los alemanes y los polacos no judíos representan cerdo, entre otros animales que se pueden encontrar en el transcurso de la historia. Este es un libro de recuerdos, biográfico, autobiográfico, histórico, siendo de una manera u otra una mezcla muy interesante de géneros literarios, lleno de flashbacks. Esta maravillosa obra fue creada a partir de grabaciones hechas por Art Spiegelman, mientras entrevistaba a su padre, y estas mismas grabaciones se convirtieron en la base fundamental para la creación de una historieta que relata uno a uno los hechos por los que se enfrentó Blader durante la Segunda Guerra Mundial, de una manera neutra, sin color, tosca y muy cruda, pero de igual manera nos muestra algo de humor, amor y cosas que pasamos en nuestra vida cotidiana. También narra la complicada vida de padre e hijo que llevaban entre sí, ya que Arthur, aunque no se la llevaba bien con su padre, quiso conocer su historia y entender muchas anécdotas y sucesos que pasaron y no entendía durante el proceso de la creación del libro. Desarrollo. Hola, padre, ¿cómo estás? Padre, he estado pensando en tu historia de sobrevivencia y quisiera saber si te gustaría contarme un poco de ella. Ay, hijo, eso es una historia muy larga. No te preocupes, yo tengo el tiempo suficiente. Quisiera redactar un libro con ella. Bueno, hijo, está bien. Empezaré contándote cómo fue la historia con tu madre, cómo me conocí con Anja. Pero no puedes contarle de esta historia en este libro, ¿vale? Listo, padre, así lo haré. Listo, padre, estoy preparado para escucharte. Ok, es mejor que te hayas acostado porque la historia es muy larga. Primero, conocí a Anja, tu madre. Era una mujer hermosa, esbelta, de una familia adinerada, casi inalcanzable. Me la estoy imaginando, padre, cómo era mi madre. ¿Y cómo era ella, padre? Era una mujer muy sensible. Tuvo depresión posparto. Ella sufría mucho porque en esa época cogían a los jóvenes y los reclutaban desde los 13 años para ser llevados al ejército y ayudar a la guerra en el país. Desde los 13 años los niños eran preparados para el ejército. Cuando venían a buscarlos, los padres hacían que sus hijos aguantaran hambre 3 meses antes. Los hacían beber litros de café, les quitaban los dientes y los hacían ver muy mal para que no fueran aceptados por el ejército. Mi padre hizo eso un año conmigo, pero en la segunda venida yo mismo decidí entregarme. Cuando fui soldado, pasé muchas necesidades de hambre. Aprendí a economizar y ahorrar.
Los trabajos eran muy pesados. Todo el día al sol y al agua. Y nos daban muy poco que beber. Pero peor era para los judíos. Eran tratados como animales. El que no servía para trabajar debía ser llevado al horno. Suena muy triste, padre, lo que me cuentas. Sí, a ustedes, a mis hijos, tuve que enviarlos a donde unos amigos para que nos los cuidaran, ya que estaban entrando en cada casa y los que no servían para trabajar debían ser asesinados. Madres débiles, niños, abuelos eran asesinados y los hombres eran tomados para la guerra o para trabajar. Yo le di a Richard, a tu hermano, a otra persona para que no lo cuidara, a una amiga, pero ella un día, desesperada porque ya llegaban los alemanes a su casa, decidió envenenar a todos los niños y envenenarse ella antes que los mataran ellos, ya que había escuchado que las muertes eran atroces. Tu madre cayó más en depresión, tuvo que ser internada en un centro. Pasaron los años, estuve solo y llegó otra compañera llamada Mala. Fue mi compañera de vida, pero duró por muy poco tiempo. Me dejó diciendo que era muy tacaño para estar conmigo. ¿Cómo era un día normal, padre? No habían días normales. La gente estaba llena de miedo y de incertidumbre. Nos hacían hacer grandes filas y escogían quién era débil y servía y el que no para el horno crematorio. La familia estuvo escondida un tiempo en un búnker para que no se llevaran a los padres de Anja, que eran ancianos, y a nuestros niños. Pero llegó un infiltrado a pedir algo, se dio cuenta y de una le informó a los alemanes, quienes en ese instante vinieron y se llevaron a los padres de Anja. Sin importar cuán millonarios fueran, ellos también iban a morir de la misma manera. Cuando estuve en el ejército, nos salvó que teníamos familiares, un primo y un tío, el cual no lo encontramos en 2 ocasiones y nos salvaron de la fila de los que iban a asesinar. Otra vez fui salvado por hablar inglés. Me hice amigo de una persona que necesitaba aprender inglés, le enseñé y él me daba comida. Con eso sobrevivía. Conseguí trabajo como zapatero porque me ofrecí a limpiar unas botas y las dejé impecables. Después me fue muy bien con eso y pude ahorrar unos pesos y mandarle a Anja para que comiera. Donde ella estaba la trataban muy mal. Le pegaban porque era muy débil para trabajar. Empezaron los viajes en tren. Nos llevaban a otros países para seguir siendo esclavos y trabajar para ellos. En esos trenes nos metían como si fuéramos ganados. Éramos muchísimos y no cabíamos ni apretados. Dentro de esos vagones nos dejaban por 8 días mientras duraba el viaje, sin comida, sin agua. Yo sacaba la mano por una de las ventanas de los vagones para comer nieve de la que caía.
Viajamos muchas veces y a diferentes lugares a trabajar. Una noche fui seleccionado con otro grupo de hombres que ya miraban muy débiles y los iban a matar. Esa noche esperábamos nuestro fusilamiento. Yo oraba y no paraba de orar. Nos llevaron cerca de un río y cuando ya nos iban a disparar, la novia de uno de los alemanes lo llamó e imploró por la vida de nosotros. No lo podía creer. Ella imploró por nosotros y los alemanes no nos dispararon esa noche. Nos dejaron correr por nuestras vidas y echaban disparos al aire. Algunos fueron atacados. Padre, ¿y cómo hiciste entonces para estar aquí? Corrí en zigzag. Me escondí hasta el otro día. Luego nos volvieron a atrapar y creí que ya sería nuestro final, porque nos metieron otra vez en otro vagón. Nos metieron a 200 personas. De las 200, solo 25 llegaron vivas. Creí que llegamos a trabajar, pero oh sorpresa, cuando nos bajaron estaban los de la Cruz Roja, ayudando a las personas, dándonos medicina y alimentos. Ahí fue el día en que por fin pude sentir que estaba libre. Qué bueno, Padre, ¿y qué hiciste? Llegué a casa, miré todo solo, no hacía nada más que pensar en Anja, en cómo, si estaba viva, si estaba muerta, en cómo nos íbamos a encontrar. Hasta que alguien me dijo que sí estaba viva. Vendí mi casa, viajé y fui a buscarla. ¿Y la encontraste, Padre? Por supuesto. Nos encontramos y lloramos de la felicidad. Y seguimos juntos el resto de nuestras vidas. Maus es una novela gráfica que resulta muy atractiva, pero esta obra va mucho más allá, pues no solo cuenta la historia de cómo Vlad logró sobrevivir al Holocausto, también cuenta de cómo Ar la escuchó y conoció a su padre a través de su historia. Este libro es un relato escalofriante por muchas razones, porque el lenguaje más simple relata con total naturalidad las atrocidades espantosas, porque el formato de cómic le agrega imagen a la historia de horror. La historia es contada por personajes, que los ratones son los judíos, los gatos son los alemanes, los cerdos son los polacos. Y así sucesivamente se va relatando la historia, en donde Vlad, el superviviente, cuenta su personaje a Ar, quien es el actor de la historia. Esta historia nos deja una gran enseñanza, pues nos relata la historia vivida en el horror y también nos aterriza la guerra en donde los humanos eran usados como armas con una simple finalidad de servir a la guerra.